Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para el doctor Ruiz, nuestro ministro de Salud, eh, el doctor Moscoso, el viceministro de Salud, la doctora Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud, a los invitados especiales, igualmente a todos los senadores. Estamos en este día, apreciados compañeros y ministro, ante una situación de necesidad de reconocer que esto no son circunstancias políticas. El debate no es ese. El debate no es el tema de la ley 100. Si el tiempo me lo permite, yo le haré una referencia a cuál verdaderamente es el bendito problema que se atañe a la ley 100, que es más bien una improvisación terrible en el año 2015, cuando se pasa de derecho esencial a derecho fundamental sin dar el tiempo de la implementación de ese cambio. Pero eso lo dejaré al final si el tiempo me da. Y esta realidad de Estado se ha asumido, diría yo, de manera esforzada, valiente por parte del gobierno nacional. Creo que es necesario que nosotros reconozcamos que en el caso de Colombia se asumió con mucha más diligencia la atención de estas circunstancias de la pandemia. No lo voy a volver a repetir, creo que colegas lo han dicho claramente, lo hizo claramente el senador Velasco, así que no reiteraré eso, pero sí quiero hacer el reconocimiento a todo el gobierno nacional por la manera como han asumido con diligencia la atención de esta pandemia. Quiero honrar la memoria de dos médicos caleños que fallecieron el día de ayer, el doctor Jesús Cabrales y el doctor Oscar González. Y, señor presidente, poner a su consideración el momento que usted considere tener la oportunidad de un minuto de silencio de honra por la memoria de estos dos médicos que murieron por COVID-19 y honrar la memoria de ellos como unos héroes realmente de la salud. Y quisiera hacer una referencia sobre lo que explicó el ministro, sobre cosas muy concretas sobre el problema que estamos afrontando. Aquí el problema no es si se ha abordado con diligencia este problema, se ha hecho con diligencia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cuidar los buenos resultados que hemos obtenido. No nos podemos descuidar. Y el llamado mío a la atención esto es: cuidemos los buenos resultados obtenidos y no vayamos a bajar la guardia. Mi llamado es no bajar la guardia. ¿Y por qué lo digo? Porque sé que hay presiones políticas, que hay otras situaciones que se ponen de por medio, pero más que cualquier cosa, o presión del empresariado, o presión de la economía, cualquier presión es secundaria frente a los buenos resultados en salud que hasta este momento se han logrado obtener en la manera como se ha enfrentado esta crisis. Hay que resolver temas de fondo y con realidad, con realismo. ¿Cuál es la fecha donde tendremos al menos las pruebas para tener una georreferenciación del problema de la propagación del virus en Colombia? Hasta donde yo entiendo, las pruebas rápidas en promedio debe ser del 5 al 10% de la población a la cual se le deben aplicar las pruebas rápidas para tener una georreferenciación más o menos aproximada a cómo deberían, con base en eso, definirse una ruta de movilidad de los ciudadanos. ¿Cuándo vamos a tener listas las camas y los ventiladores que se calculan en 3.000 unidades de déficit? ¿Cuándo están listas esas camas, esos ventiladores? ¿Cuándo está la bioseguridad completa para los médicos de Colombia? Estos cuándo son vitales para poder tener una ruta clara del paso a seguir. Y hasta no tener esa respuesta del cuándo, es absolutamente irresponsable atrevernos a hablar algo distinto de aislamiento obligatorio. Eso es cuando nos dan una medida de responsabilidad con nuestra ciudadanía. El acercamiento también de Colombia frente a los temas de la vacuna es importante. No podemos simplemente tener una información, hay que tener mayor claridad cómo van ese tema de las vacunas y para cuándo se estimaría que pudiéramos tener unos temas de vacuna. Los cuándo de estos temas de pruebas, de camas, de ventiladores, de bioseguridad para los médicos, son respuestas que hacen que seamos responsables en lo que vayamos a hacer. Hablemos un poquito de finanzas. Tenemos un grave problema. La siniestrada del contrato de auditoría para la entrega de los recursos de ley de punto final no nos pueden seguir
generando freno. Y esto hace pensar definitivamente una intervención total del Estado para resolver este problema de fondo. Quisiera ver la participación del superintendente de salud, que no lo he escuchado mucho en estos días, porque es que no puede ser que de 5.7 billones apenas ni siquiera 1 billón se haya girado para la ley de punto final, que obviamente agrede no solamente el sistema de salud, sino que empeora las posibilidades de atención de lo que estamos enfrentando ahora. A mí no me cuadran algunas cosas. Dicen que el 92% de los giros se han hecho en lo que es el sistema normal de salud en Colombia. Pero uno encuentra denuncias en el hospital de Valledupar, uno encuentra denuncias en el hospital San Juan de Dios de Cali, uno encuentra denuncias de los médicos en la zona rural de Colombia, donde se quejan que no hay pago para los médicos, que no hay atención para los médicos, que no hay tapabocas para los médicos. Inclusive, en estos días un escándalo de unos tapabocas a 45.000 pesos, cuando el tapaboca vale 15.000 pesos en el hospital del Ejército Nacional. Quisiera saber qué pasó, porque esos temas requieren una intervención directa y por favor eso de la auditoría, no sigamos más con eso, paguemos y luego revisamos, pero la salud tiene que estar por delante y aquí donde necesitamos que el superintendente de salud se manifieste y los órganos de control también para encontrar una medida alternativa mientras los temas de auditoría se afinan de acuerdo al procedimiento formal o normal que debe seguir. El tema de Buenaventura es muy delicado, apenas 12 unidades de UCI. Necesitamos resolver los temas y la intervención del Estado no puede esperarse más. El giro directo es necesario en este momento. No podemos con tanta tramitología atender una crisis. Estamos en una crisis y eso me parece que es delicado. El tema de las cárceles, ¿cómo es posible que no haya tapabocas para todos los 123.000 presos? Ellos necesitan sus tapabocas. Es una medida urgente, mínima, donde hay semejante nivel de hacinamiento. Quisiera sobre ese particular, señor presidente, indicar también la circunstancia de la necesidad de comprender que los aportes del sistema contributivo de salud están en peligro, señor ministro. Los empresarios ya no van a tener plata para pagar el tema de salud. Los empleados tampoco. Por eso es que la intervención del Estado tiene que ser inmediata, porque estamos a muy poco entre una crisis del sistema contributivo de salud en Colombia. Y definitivamente esto lo sacamos adelante si nos unimos, si enfrentamos los problemas con determinación y si resolvemos a favor de la ciudadanía y no defendiendo posturas políticas de ningún lado. Necesitamos enfrentar la realidad del Estado con determinación, donde la ciudadanía es nuestra prioridad porque ellos son a quienes representamos. Y le reitero la invitación, señor presidente del Senado, el minuto de silencio por esos héroes médicos que murieron el día de ayer en la ciudad de Cali por el contacto con el COVID-19. Con la ayuda de Dios, señor presidente, como usted también lo ha dicho varias veces, y unidos salimos de esta bien librados. Gracias, señor presidente. A usted, senador. Acojamos la propuesta del minuto de silencio por los médicos fallecidos en la atención del COVID-19 en Colombia. Señor secretario, un minuto de silencio para los fallecidos, los médicos fallecidos. Señor secretario, un minuto de silencio para los fallecidos, los médicos fallecidos.
Muchas gracias, honorables senadores.